Muy bien, vamos a iniciar entonces esta clase con un tema bastante interesante que son las escalas. Como ustedes recordarán, hemos visto en las clases anteriores lo que correspondía a los sistemas satelitales, ¿no? Sistemas satelitales de navegación global, los sistemas de posicionamiento global, etcétera, ¿no? De hecho, en la clase pasada, pues, vimos ya lo que correspondía a los GPS, son los sistemas de posición global o posicionamiento global, ¿no? Entonces, no sé, Leonor, si me puedes recordar un poquito qué entendiste tú con respecto a lo que significa un GPS. ¿Qué puedes decirme con respecto a esto? Bueno, diría que los GPS nos sirven para ubicarnos. Por ejemplo, si queremos llegar a un lugar, él nos da la posición exacta, a cuánta distancia está, cuánto tiempo vamos a demorarnos, Ujú. qué tan rápido vamos a llegar dependiendo del tráfico y Correcto, que muy es una bien. información. Súper bien. Sí, de hecho, para eso existen dispositivos, que ya lo habíamos dicho, tenemos varios dispositivos, que unos son profesionales, GPS como tal, y también teníamos otros que son como, por ejemplo, nuestro teléfono móvil, que de acuerdo a las aplicaciones que nosotros le carguemos en este, pues nos servirá plenamente como GPS habitual. Habíamos hablado de un tema o rangos de precisión o un rango de falla también, que se lo puede llamar, en el tema de ubicación. Edwin, no sé si me puedes comentar con respecto a esto. Ya había comentado, pues, o puesto algunos ejemplos con el tema de los rangos de precisión que normalmente tienen los GPS como tal, como herramienta, versus los teléfonos celulares, pues, que utilizamos también como herramienta adicional, ¿no? De acuerdo a las aplicaciones que nosotros las tengamos. Entonces, Edwin, coméntame un poquito, ¿recuerdas, no sé, o no sé si recuerdes el tema de los rangos de precisión que habíamos hablado en la clase anterior? Edwin se nos fue, creo. Muy bien. No sé si tú nos puedes comentar algo, Tati, con respecto a lo que habíamos hablado del rango de precisión de los GPS versus los teléfonos celulares, por ejemplo, que si bien es cierto, manejan un rango bastante bueno, pues tenemos cierta precisión, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas a qué nos referíamos con esto? Sí, algo. Decía Coméntame lo que te que acuerdas, por favor. sí, decía que el rango de falla Ujú. era como detectar la misma señal dos veces de diferentes rangos, el rango de falla y el rango de precisión. Y Muy bien. la precisión y el margen de error en un GPS se produce en tiempos reales. Claro, exactamente. Recuerdan que habíamos hablado que normalmente se hace pues una triangularización de acuerdo a los datos que nosotros estamos pues necesitando, ¿verdad? De hecho, el momento que yo activo un GPS, automáticamente se comienza a funcionar el segmento. Habían tres segmentos, recuerden que habíamos hablado de tres segmentos. Eh, Aidita, coméntame si es que tú te acuerdas, bueno, recién estás ingresando, no sé si me escuchaste toda la pregunta, pero habíamos hablado que existían dentro del tema de cartografía, de posicionamiento, etcétera, tres segmentos originalmente. El uno era el segmento espacial. ¿Y cuáles son los otros dos, querida Edita? Buenas tardes, profe. Hola Edita, ¿cómo estás? Bienvenida. Me parece que era GPS, también había otro. Ya, Ah, de control. exactamente, segmento espacial, segmento de control y segmento, De usuario, creo que. exactamente, ¿verdad? Entonces, en teoría, aquí también se forma una triangularización que obedece al requerimiento específico de lo que yo estoy solicitando. De hecho, el momento que yo apenas abro pues mi GPS, digamos, o sea, apenas lo enciendo, apenas abro una aplicación que necesite GPS, automáticamente los GPS, perdón, los satélites, en este caso en tiempo real, como tú mismo lo mencionas, comienzan ya a mandarme información en triangularización. Recuerden que habían varios como antenas y yo también formaba parte de este triángulo para como receptor de toda esa información, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando actúa en tiempo real toda la información y nos puede determinar muchísima información.
como ya lo decía Leonor, por ejemplo, altitud a la que nos encontramos, pues la ubicación precisa en la que estamos. Si es que yo marco en un mapa, por ejemplo, quiero dirigirme a Ambato, se me ocurre, ¿qué tiempo aproximadamente me tomará llegar allá dependiendo del tráfico? Porque obviamente los satélites también están detectando esto muy seguidamente, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación pues, que nosotros tenemos, pues se definirá esta información que estamos requiriendo. Bien, habíamos hablado entonces precisamente del tema de los GPS, como ustedes mismos lo informan. Ahora vamos a tocar un tema bastante interesante que son las escalas. Ya lo habíamos, a ver, ya lo habíamos hablado a grandes rasgos también, ¿no? Con el tema este de la aplicación del ArcGIS y del ArcMap. Recuerdan que decíamos que también había, pues, un tema de información allí que nosotros necesitábamos. A ver, permítame un segundo, por favor. Bien, entonces, como decía, el tema ya habíamos hablado del tema de los GPS y ahora nos toca hablar con todo lo referente a las escalas, que si bien es cierto, lo habíamos tocado, como mencionaba, a grandes rasgos en estas aplicaciones o en estos programas o plataformas que es el ArcGIS, por ejemplo, el ArcMap, donde se definen plenamente, donde nosotros podemos colocar directamente la escala de acuerdo a la georreferenciación siempre, ¿no? Siempre necesitaremos de una georreferenciación, que básicamente hablamos de una georreferenciación, es que nosotros mantendremos nuestra ubicación precisa o dónde estamos nosotros referenciados de acuerdo al mapa, al globo terráqueo, al mapa mundial, dónde estamos nosotros localizados en ese momento y qué tipo pues de coordenadas nosotros utilizamos. Ya lo decía yo, por ejemplo, que el momento que abrimos estas aplicaciones, estamos bajo un sistema de coordenadas que es el UTM. Erika Yari, porfa. Coméntame qué es el UTM. De hecho, inclusive les mandé a averiguar acerca de este gran autor pues, que es bastante importante en el tema de cartografía. Coméntame, o tú te acuerdas a qué nos referimos con UTM, las siglas UTM. Sistema de coordenadas Exacto, es un sistema de coordenadas, pero ¿qué sistema es? Porque recuerda que universal. había bastantes, habían otros sistemas. ¿Cuáles son? En este caso, el UTM, ¿qué significa? Sistema de coordenadas universal transversal. Universal Transversal de Mercator, ¿verdad? Mercator fue el autor de este tema, de estas coordenadas. Y adicionalmente, pues podemos indicar que nosotros nos encontramos bajo el sistema que decía WGS. ¿Alguien me puede completar esta parte? Estimada Leonor, tú creo que sí sabes. De hecho, todos saben, pero creo que tú me puedes responder ipso facto este momento. ¿Recuerdas que decíamos que ahí las coordenadas UTM, que son Universal Transversal de Mercator, y había WGS? ¿Qué más decía? Falta el año. ¿De qué año es? Era 1900, no me acuerdo qué más es. Recuerdan que habíamos hablado del WGS 84, Sistema Geodésico Mundial del año 84, que es WGS, Sistema Geodésico Mundial,
en sus siglas en inglés, del año 84, que es el que normalmente nosotros estamos establecidos. Habíamos también considerado que estamos en una zona del hemisferio sur. ¿Alguien recuerda, pues, en qué número de zona estábamos, pues? Recuerda que cuando abríamos este programa, que es el ArcGIS o el ArcMap, pues, lo primero que hacíamos era definir nuestro sistema de coordenadas. Muy bien, seleccionábamos y poníamos, por ejemplo, UTM, que es Universo Transverso de Mercator. Bajábamos el sistema también WGS84, que es el que nos correspondía, y colocábamos inmediatamente la ubicación, que decía pues hemisferio norte, hemisferio sur, donde estamos localizados. Había obviamente Antártida, pues Oceanía, África, etcétera, ¿no? Nos correspondíamos al hemisferio sur y un número de zona, no sé si ustedes recuerdan. 175. Zona 17 sur. Ah. Zona 17 sur, pero por ahí va. Perfecto. Entonces por eso colocábamos 17S, porque corresponde a la zona 17 del hemisferio sur, que es básicamente, comprende nuestro país, ¿no? Entonces, considerando ese tema, habíamos visto que ya podemos ingresar, pues, por mapas o por capas, digamos, lo que nosotros vamos a colocar como información. Ya decíamos, pues, provincias, pues colocamos eventualmente la capa de cantones, a continuación hidrografía, pues población, Capañán, etcétera, ¿no? Todo va con capas. Y finalmente, cuando queramos nosotros ya definir un mapa completo, pues teníamos que colocar el tema de las escalas, entre otras, el título, pues la rosa de los vientos, y así, ¿no? La flecha del norte, etcétera. Entonces, eso principalmente determina lo que es un mapa. Ya les habría explicado a grandes rasgos lo que les mencionaba, que es las escalas como tal. Entonces, ahora vamos a definir plenamente eso, ¿ya? Voy a compartir y haciendo una retroalimentación de lo que tuvimos en este momento. Vamos a iniciar con el ámbito de las escalas. Bien, las escalas, como les decía, es aquella relación que existe entre las distancias medidas en un plano o mapa, que ya les comentaba yo, un plano o un mapa, y digamos, las reales, la distancia original que tiene ese objeto, ¿ya? Entonces, por eso que dice, la relación entre la distancia medida en un plano o en un mapa tal cual, un mapa físico, en un papel, y las que corresponden a ese objeto, a esa medida, a esa realidad, se denomina escala. Por tanto, la escala es una proporción entre dos magnitudes lineales, independientemente del sistema de unidades de longitud que se utilice. ¿Ya? Independiente del tipo de medición que yo esté aplicando, es una proporción lineal, ¿no? De esas magnitudes. Y les ponía el ejemplo súper claro, que les decía, por ejemplo, si en un mapa físico, si el diámetro, por ejemplo, del Parque Calderón sería de una cuadra de 100 metros, ¿verdad? 100 por 100 por 100 por 100, ¿verdad? Es un cuadrado de 100 metros cada lado. Yo lo podría representar tranquilamente en mi papel de 10 centímetros en cada lado, ya no necesariamente de 100, ¿sí? Entonces, eventualmente sería una escala de 1.000, pues 1/10.000, como ustedes vayan a representarlo de acuerdo al tema de medidas que vayamos a utilizar. Ahorita mismo lo vamos a ver. Este es un claro ejemplo de lo que corresponde, por ejemplo, a una escala. Digamos que aquí a ustedes ven a la izquierda, yo tengo un mapa físico, un papel como tal. ¿Ven? Es básicamente lo mismo de un globo terráqueo, pero abierto en una sola escala, es de un solo plano, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a medir la distancia que existe, digamos, este momento, entre Estados Unidos y se me ocurre Europa, pues va a haber 13.600 kilómetros de distancia real, ¿verdad? O sea, normalmente en el plano se va a representar 13.600 kilómetros. Sin embargo, eso yo puedo representarlo en un mapa, de acuerdo a la escala que esté utilizando, pues básicamente en 45 centímetros. Puede ser tranquilamente menor, 40 centímetros, pues 10 centímetros, dependiendo del tamaño al que yo esté llevando mi mapa, como tal, el físico, el del papel, el plano.
¿Ya? Entonces, eso nos ayudará a determinar la escala que nosotros estamos pues queriendo lograr. Básicamente, este es un ejemplo súper sencillo, ¿no? Que les quería mostrar. En mi mapa real, en el plano, solo va a tener 45 centímetros. La distancia que originalmente corresponde a 13.600 kilómetros. ¿Ven? Entonces, eso es un dibujo a escala. No sé si me entienden hasta el momento. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer? Ya. Entonces, asumo que está claro este tema. La escala, entonces, es la referenciación, es la representación de lo real, de cuánto mide el ámbito real, representado en un plano que yo tengo como mapa, ¿verdad? Eso determinará entonces la escala. Vamos a ver. La escala puede expresarse de tres formas distintas, que es la numérica, gráfica y la textual o literal. Ya habíamos visto algún ejemplo, inclusive en los mapas que yo les mostraba, que tenemos, en este caso, nos representa la numérica y la gráfica. Déjenme ver si es que puedo yo en este momento abrir el mapa que habíamos hecho como prueba para, pues, indicarles. Déjenme ver si está por aquí. Prueba, aquí está. A ver, ya. Tengo también una imagen que creo que resultaría mucho más factible indicarles. Ya, vamos a ver entonces a qué nos referimos con la numérica, gráfica y la textual. Bien, recuerden que cada una de estas únicamente es una forma de expresión. Solo es la información que voy a tener de la escala. O sea, cuán pequeño es el mapa o la forma real, perdón, la forma en la que estoy yo en este momento dibujando versus la forma real. Ya les decía, por ejemplo, puede ser 1/50.000. Significa que un mapa mío representa 50.000 veces más grande el tamaño real. Así se va expresando, ¿no? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con el tema de la escala numérica. La escala numérica se expresa mediante una fracción que indica la relación entre la distancia medida de dos puntos en el mapa como numerador, ya les explico también esto, y la correspondiente en el terreno, o sea, la real, el tamaño real que mide eso, ¿no? En modo directo entre unidades del sistema. Vamos a pasar aquí dos, ya. Esta es la escala numérica, la que ustedes ven en la parte de arriba. Como les decía, aquí dice escala 1, 10.000. Significa que mi mapa, que mide, para que tengan una idea súper sencilla, o el tamaño que estoy representando el mapa, va a ser de 1. Pero si lo multiplico por 10.000 veces, va a ser el tamaño real. Por eso es que dice, 1 de mi mapa corresponde a 10.000 veces el tamaño real. Entonces, en teoría, estoy haciendo mi mapa 10.000 veces más pequeño que el real, para que tengan una idea. Por eso es que nos referimos a una escala numérica, ¿ya? Lo que decíamos aquí, si tenemos el numerador, es lo que indica el número 1, que es la representación que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y tenemos un denominador, que es los 10.000, que es lo que representa en el terreno originalmente, en el ámbito real. Entonces, escala 1 es el numerador, el 1, como ustedes pueden ver aquí. Numerador 1 y el denominador 10.000. Significa que mi mapa es 10.000 veces más pequeño que lo real. ¿Estamos claros allí? Perfecto. Lo representamos en escala numérica de esta manera. Decimos escala 1, 2 puntos, 10.000. Significa que es 10.000 veces más pequeño que lo real. Vuelvo y repito. Bien, vamos a la escala gráfica. Hasta ahí, hasta el momento estamos claros. ¿Tienen alguna inquietud? Estoy yendo muy rápido, capaz, o estamos bien. ¿Sí? No, sí está bien. Ya, perfecto. Gracias, no. Sí, La bien. escala gráfica, por otra parte, es de igual manera la misma representación, pero en forma más gráfica que le podemos entender de otra manera. Verán, es una línea situada en el mapa, muy a menudo en el margen de la hoja, como habíamos mostrado el ejemplo, ¿no? El momento que ya les muestre van a identificar. Esta se coloca en el margen de la hoja, que se ha subdividido en segmentos para indicar las longitudes sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. Ya voy a abrir el mapa para que ustedes mismos lo puedan verificar.
Gracias a este elemento es posible medir la distancia real directamente sobre el mapa, con la ayuda de una regla o un compás. Es súper sencillo, ya les voy a indicar. Verán. Aquí está la escala gráfica que ustedes pueden ver en la parte inferior. Ya. Esa es la escala gráfica. Si ven, básicamente es un segmento, es como una regla, si se podría llamar así, que está colocada siempre en uno de los márgenes del mapa. Si ustedes pueden ver aquí, dice 100 metros. Significa que cada uno de estos segmentos representará 100 metros en lo real, para que tengan una idea. Ya les voy a abrir igual el mapa que les mencionaba. Y por último tenemos la escala textual, que se expresa claramente mediante una relación escrita y literal, o sea, tal cual. Yo escribo lo que estoy expresando en ese momento en mi mapa. Por ejemplo, en el caso de una ilustración como un mapa y demás, ponemos abajo, o debemos indicar que dice, 1 centímetro representa 600 kilómetros. ¿Sí ven? Entonces, aquí es bastante sencillo este tema de entenderlo. Ya les voy a poner también unos ejemplos para que ustedes puedan captar de mejor manera. Verán, dice aquí, debemos escribir textualmente, porque es una escala textual, la frase o lo que nosotros queramos representar. Si dice aquí 1 centímetro, representa 600 kilómetros, significa que 10 centímetros, ¿cuántos kilómetros serán? Estimada Leonor, piense usted. Si 1 centímetro Sería representa 600, 10 centímetros, ¿cuánto? Serían 6.000. Perfecto, ¿verdad? 10 centímetros en mi mapa, en el papel que tengo yo, correspondería a 6.000 kilómetros. Entonces es una escala bastante reducida. Si ven, es bastante interesante y reducida, casi como el ejemplo que veíamos en la parte inicial. ¿Ya? A ver. Perfecto. A ver, para este ejemplo, les quiero expresar de mejor manera. En el tema de la escala, para que tengan algo súper entendible, vamos a tener 3 formas, digamos, de representar. ¿Ya? ¿Qué es la numérica, la gráfica y la textual? La numérica, que vamos a expresar en números y que corresponde a un numerador y al denominador. El numerador indica que 1 es igual a 10.000 veces más pequeño. Por ejemplo, es un ejemplo tal cual, ¿no? O podemos poner 1.60.000, 1.50.000, 1.300.000. Si es que 1 centímetro, por ejemplo, por decirlo así, 1 centímetro de mi mapa representa 300.000 veces lo que en realidad corresponde. Entonces, la escala numérica consta de 2 elementos, un numerador y un denominador. El numerador marca el 1, por lo general siempre, y el denominador, cuántas veces menor es mi mapa al tamaño real, ¿ya? Se lo representa de esta manera, 1, 2 puntos, 10.000, siempre escala, ¿no? Escala 1, 10.000. Vamos a la escala gráfica que les mencionaba, que es básicamente un segmento, una regla, en la cual se indica las longitudes sobre el mapa de las unidades terrestres de distancia. Para colocar esta escala, siempre nuestro mapa deberá contar con las grillas, pues que se llama. Recuerden que colocábamos grillas en nuestro mapa cuando hacíamos el ejemplo, que es básicamente marcar como cuadriculado todo el mapa y representará entre cada cuadro pues una distancia específica. Asimismo, la representa la escala gráfica, como ustedes pueden ver, significa que cada escala mide 100 metros. Ven, perdón, cada segmento mide 100 metros, como ustedes pueden ver aquí. 100 metros lo blanco, 100 metros lo negro y así. Entonces, cada uno de esos representará 100 metros. Si es que es mucho más grande, eventualmente puede decir 1.000 metros o 10.000 metros, etcétera, ¿no? Bien, esa es la escala numérica, la gráfica y pasamos a la textual, que habíamos dicho que se expresa en forma de texto. Por ejemplo, 1 centímetro representa o equivale a 600 kilómetros, ¿sí? Esa es la escala textual. Súper sencillo hasta el momento y al final les voy a indicar cómo quedaría originalmente este tema de la escala. Para eso vamos a ver la clasificación de estas escalas. Esta se clasifica pues en grandes escalas, escalas medias, etc. Vamos a ver una por una, ¿sí? Las grandes escalas. Vamos a ver aquí. Dice,
están representadas entre 1, que es el numerador, recuerdan, y este es el denominador. Representa o están representadas entre 1,50 y 1,10,000. Significa que pueden ser o 50 veces más pequeño o hasta 10,000 veces más pequeño. El mapa que yo estoy en este momento representando. Se emplean por lo general en los planos topográficos de parcelas, poblaciones de pequeño tamaño, así como en proyectos de ingeniería y arquitectura, y mapas de términos municipales, por ejemplo, para lotizar un terreno, para medir distancias de calles, etcétera, ¿no? Para temas de urbanización, como dice aquí en el tema de arquitectura, ingeniería y demás, porque realmente son, a grandes escalas significa que es pequeño el terreno real. Por eso que decimos 1,50, ya hemos dicho que es, lo que estoy representando es solo 50 veces más pequeño, ¿ya? Y hasta 1,10,000, ¿sí? Esa es a una grande escala. Vamos a escalas medias. Están representadas entre 1,10,000 y 1,100,000. Vemos que el numerador siempre, por lo general, es 1, ¿no? Y 1. O sea, un mapa mío que estoy en este momento representando es 10,000 veces más pequeño y hasta 100,000 veces más pequeño, ¿sí? En este entonces se comprenden mapas topográficos ya nacionales de la mayoría de los países. Las escalas menores se emplean en los mapas detallados de zonas de interés dentro de este mismo país, de zonas nacionales, etc. Las proyecciones más frecuentes, porque como ya son algo más grande, ¿verdad? Más grande que las grandes escalas, estamos aquí hablando de que se utiliza ya el UTM, si ven, que es Universal Transversal de Mercator. UTM, Universal Transversal de Mercator. Entonces, estas escalas medias corresponden o 10,000 veces más pequeña o hasta 100,000 veces más pequeño, ¿sí? Escalas medias. Y aquí vamos a las pequeñas escalas, ¿ya? Aquí son estas pues son las que tradicionalmente se utilizan en España como ejemplo, porque es realmente un país súper grande, para la formación de mapas provinciales de comunidades autónomas o nacionales que realmente son obtenidos por síntesis de mapas de escalas superiores. Es por este motivo que también se los conoce como mapas derivados. Aquí nos ponemos a pensar que, por ejemplo, si ustedes se pueden fijar aquí, el numerador dice 1, como es muy habitual, y va a ser 200,000 veces más pequeño que este. O sea, hablamos de un tamaño real bastante grande, ¿no? Una superficie bastante grande. Y aquí también vemos que va desde los 200,000 hasta 1 o 1,000,000. ¿Sí? Podemos ver que es 1 o 1,000,000, que son las pequeñas escalas. ¿Sí? Como vuelvo y repito, estas normalmente se utilizan ya para determinar, por ejemplo, índices poblacionales ya súper grandes de Latinoamérica, pues poblaciones ya algo que supere, por ejemplo, se me ocurre Estados Unidos, que es un país realmente grande, ¿no? O ya poníamos el ejemplo de Europa, por ejemplo. Entonces, ya son escalas que tienen que representarse al ser mucho más grandes en una escala mucho más pequeña. Por ejemplo, que el mismo mapa, en mi caso, por ejemplo, un mapa grande que mide 1 metro por metro, pues será 200,000 veces más pequeño que lo real. Aquí está súper claro, ¿no? Las pequeñas escalas es básicamente al contrario de lo que en teoría debería ser. Si yo pienso en una grande escala, capaz que la lógica me dice, bueno, es que son grandes superficies. Al contrario, una grande escala, recuerden que se utilizaba para temas de topografía en terrenos, pues uso de arquitectura y demás, porque es de 1,50 hasta 1, ¿cuánto, estimado Edwin? En las grandes escalas, de 1,50 hasta... Hasta 1,10,000. Exacto, 1,10,000. Las otras van a ser de 1,10,000 a 1,100,000, ¿verdad? Que son las escalas medias. Y estas que acabamos de ver, las pequeñas escalas de 1,200,000 a 1 o 1,000,000, que representaría que mi mapa es 1,000,000 de veces más pequeño que lo real, ¿sí? Y vamos a las escalas muy pequeñas, que son aquellas inferiores a 1 o 1,000,000. Aparecen asimismo en mapas derivados, entre los que sobresalen los mapamundis y los planisferios, ¿ya? Que realmente representan ya toda la Tierra. Vamos al ejemplo entonces súper rápido. Grandes escalas,
grandes escalas que representan pequeños espacios, ¿verdad? Topografía, terrenos, pues lotizaciones, urbanizaciones, pues no sé, área de un terreno, etcétera. Escalas medias, bueno, estas las grandes escalas, recuerden, de 1.50 a 1.10.000. Las escalas, las medias escalas, pues representan de 1.10.000 a 1.100.000 y se utiliza normalmente para determinar, por ejemplo, ya provincias, algo que esté dentro de un país, etcétera, un poco ya, qué sé yo, regiones, por ejemplo, tanto de la costa, de la sierra, cuál es la longitud de estas, etcétera. Vamos a las escalas pequeñas, que son 1.200.000 a 1.1.000.000 y que están representadas ya, por ejemplo, por zonas bastante grandes. Se me ocurre, pues, puede ser un continente o distancias entre un continente y otro, etcétera, ¿no? Y las escalas muy pequeñas, que son ya las más mínimas y que representan una superficie enorme, son ya las inferiores a 1 o 1.000.000, en las cuales podemos ya representar claramente la Tierra, por ejemplo, la superficie de la Tierra, los hemisferios, etcétera, ¿no? Los planisferios y demás. Entonces, para que tengan una idea de las escalas. ¿Tienen alguna duda, inquietud al momento? Ahora estoy llenando de mucha información. O sea, sería una relación inversa, ¿no? Sí, Tal cual, mientras más, como tú mismo mientras más pequeña dices, la... exacto. Ah, ya. Como les decía, la lógica, digamos, si yo digo grande escala, digo, pucha, capaz que es de grandes superficies, ¿verdad? Pero es al contrario, porque significa que la escala es súper grande con referencia al terreno. Solo la escala, más no la superficie real. Por eso que hablamos de Ajá. la escala súper grande. Significa de uno, que mi mapa en teoría es muy referente o lo puedo determinar fácilmente con relación a la superficie real. Por eso es que únicamente desde 1.50 a 1.10.000. Significa que 10.000 mapas míos representarán lo más grande que pueda utilizar dentro de las grandes escalas. ¿Sí? Vamos a Ujú. ver entonces el tema de lo que les decía para ver si es que se puede abrir nuestro mapa, donde estaban también colocadas las escalas. Veamos. Sí, a veces tarda un poquito, pero bueno. Ojalá se nos abra rápido. Para indicarles plenamente cómo nosotros ya habíamos utilizado estas escalas en la elaboración de este mapa que nosotros generamos. A ver. Sí, ya está abriendo. A ver, esperemos un segundito. Mientras tanto, les voy a verificar. A ver, Edita, ya estás con nosotros. Creo que no falta nadie. Y Edwin ya está. Perfecto. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud al momento? Hasta este momento que hemos estado viendo ya las escalas. De mi parte está bastante No, claro de esto. mi parte. Qué bueno. A ver, ya está abriéndose el mapa. Si ven, poco a poco en lo que hemos ido estudiando, pues ya vamos viéndole súper más, una forma más práctica, lo que ya vimos así a grandes rasgos anteriormente. Entonces vamos a irlo identificando de a poco, de a poco, de a poco, para poder tener ya los conocimientos básicos o necesarios para poder entender a una pues a grandes rasgos, ¿no? Entonces, a ver, si está abriendo acá. Ahí está.
Sí, demora un poquito, pero ahorita mismo la vamos a ver. A ver. De hecho, está inicializando, me dice. Y esto precisamente corresponde a la prueba que hicimos con ustedes mismos. Recuerden, en mayo, de hecho, hicimos con ustedes esta misma. Así que está en este momento abriéndose. Bueno, está un poquito por lo pesado que es el programa y les había comentado. Pero bueno, para entenderlo mejor, ya les indico que es el tema de las escalas. Ahí está abriéndose. Veamos. Está cargando el documento. Y bien, así es que bueno, hasta que se nos abra, así es como se representa el tema de las escalas que ya les había dicho, ¿no? La representación entonces corresponde a una escala numérica. ¿Qué más habíamos visto? Estimada Erika Yari, nuevamente, a ti. A ver, fue una escala numérica, ¿qué más? La representación escala. Gráfica y textual. Muy bien, gráfica y textual, ¿verdad? Escala numérica tal cual, solo representábamos en números con un numerador y un denominador, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a representarlo de esa manera siempre. Mientras que la gráfica, pues va a tener obviamente un segmento, pues colocado siempre en el mapa y la textual en la que nosotros vamos a colocar netamente y el texto como tal. Si no se me abre el programa, pues creo que les quedo viendo para la próxima semana sería la retroalimentación de este tema. Ah, ya se me abrió. Perfecto. A ver. Bien, a ver, les voy a compartir pantalla. Ya. Bien, recuerden que, miren, así habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Si están viendo ustedes este momento, ya hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Si es que este momento yo le quiero ampliar a mi mapa en el segmento o en la forma de impresión en la que estamos en este momento, ustedes se fijan, aquí está, miren, aplicado las escalas. Pues aquí dice 10.400.000 y aquí dice 500.000. ¿Ven? Si es que yo le inserto pues el tema de la escala, la barra de escalas me va a aparecer de la siguiente manera. A ver. Ya. Por ejemplo, vamos a insertar, a pesar de que abajo nos aparece. Aquí está, barra de escalas. Automáticamente me manda una escala gráfica, si ustedes pueden fijarse aquí, ¿verdad? Netamente me Profe, aparece una escala gráfica. Voy a escoger cualquiera de ellas. Recuerden que tenemos varias opciones para escoger. Le voy a poner OK para que ese momento se me inserte la escala gráfica que este momento lo estoy colocando aquí. Siempre va a ser representada así, ¿no? Porque cuando nos piden un mapa, dice que coloquemos por lo general en una escala gráfica. Este momento está cargando para colocar de acuerdo a los datos que yo le proporcioné. Erika, coméntame, por favor, tú tenías una duda. Profe, es que no se está viendo la pantalla, solo está en biblioteca. En pausa, dice, a ver. Veamos, voy a compartirles nuevamente. A ver, me indican si pueden ver este momento. Sí. Ya, Ahí sí. perfecto. Ven que aquí está la barra de escalas. Yo lo voy a ubicar, por ejemplo, en la parte de acá abajo.
Ya, a este momento, claro, el mapa determinó la distancia, me georreferenció. En este momento estoy claramente determinado con mi mapa y está ya colocada igual la barra de escalas en la parte de abajo. Si ustedes ven, o yo me puedo acercar netamente aquí. A ver, ya me va a aparecer. Aquí está. Miren, aquí se colocó ya la barra de escalas en la que me dice que los segmentos pequeños son entre 20, 40, 80 y 120 los más grandes, que se los puede medir aquí en esta cuadrícula que se hizo en nuestro mapa. Si ven, entonces es básicamente un ejemplo que yo le coloqué esta barra de escalas ahí para que puedan presentar. Ya, si ven que aquí básicamente está colocado en millas, entonces aquí tendríamos que nosotros cambiar para que sea en kilómetros y automáticamente también me cambiaría la parte de acá arriba, porque está generado como si yo estuviera trazando mi mapa en millas y no corresponde a millas, sino más bien a kilómetros. Eso le cambiamos posteriormente sin un inconveniente. Pero aquí, este tipo de escala, ¿qué escala sería, estimada Irita? ¿Crees que sería una escala numérica, gráfica o textual? Gráfica. Gráfica, muy bien. Es una escala gráfica porque nos muestra la diferencia de parámetros que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Entonces, así básicamente funciona el tema para colocar escalas. Si bien es cierto, igual ustedes pueden ver aquí esta cuadrícula, pues, que se va colocando en nuestro mapa, es principalmente para poder identificar claramente cuáles son los espacios que nosotros tenemos para poderlos medir posteriormente, ¿sí? Aquí miren, aquí se va mostrando. Entonces es bastante fácil de entender o de comprender. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto? Perfecto. Entonces, para que estén pendientes entonces igual de la plataforma, les voy igual a poner pequeños ejemplos para que ustedes también lo puedan entender. Voy a también a colocar un video para que sea mucho más fácil de entender también para ustedes. El tema de las escalas que es bastante primordial que la podamos entender bien, ¿ya? Si no tienen ninguna duda adicional, pues estaríamos pendientes para la próxima semana generar una nueva clase con unos temas que serán bastante interesantes también para nosotros.